tienes que ponerte muchos sombreros, Mm. pero luego también necesitas ayuda en algunas cosas. Cuando empiezas a contratar equipo, ¿cómo empiezas a quitarte carga y a delegar? Pues es cierto que al final, como primer emprendimiento, es complicado. Lo de delegar, es tu bebé, lo tienes al final todo Ya. muy, muy mamado, no quieres dejarlo que otras personas lo hagan porque no lo hacen igual de bien que tú. Y para mí era algo súper complicado. Incluso cuando el primer equipo que yo tengo es el equipo del restaurante, el de cocina, los camareros, bueno, y el equipo que me llevaba a las redes sociales. Es fácil delegar cuando no sabes hacer algo y no te crees bueno en eso. Entonces yo el equipo de redes, como no sabía hacerlo bien, menos solamente pensar la idea, para mí era muy fácil delegarlo, porque sabía que no lo podía hacer bien. En la cocina no, en la cocina yo sabía que tenía un dominio completo del producto, lo había mimado, había trabajado todas las recetas y me costaba dejar que eso lo hiciese otra persona, por si cada perrito caliente no salía igual de bien que yo quería, si cada salsa no se elaboraba igual, y me costó. Yo estuve casi un año entero en la cocina del restaurante hasta que empecé a liberar turnos. Yo me acuerdo de ir y verte siempre metido en la cocina. Siempre estaba ahí O en sea, la cocina. salía a saludarnos, nos daba un abrazo, pero luego a la cocina de vuelta. Claro, O sea, y mis padres me decían, madre mía, Salva, es lo que decían siempre, ¿no? Has estudiado ADE y estás aquí en el restaurante, en la cocina. Yo siempre digo, confía en el proceso, todo llega a su puerto, pero hay que hacer camino para ello. Entonces, en esos sombreros de cómo me los fui quitando, al final te toca confiar y supervisar. Siempre que tienes que delegar, tienes que confiar en esa persona, pero luego tienes que hacer una supervisión efectiva de que se están cumpliendo las cosas y tienes que ser capaz, como líder, de empoderar a tus trabajadores y de crear los sistemas y los procesos sólidos para que al final se hagan las cosas como tú consideres que se deben hacer. Y eso fue. claro. ¿Qué aprendiste de liderazgo en ese proceso de conocer, o sea, de tener un equipo, conocer a tus trabajadores, ver momentos en los que al final pues quizás no acertaban en hacer lo que se esperaba de ellos? ¿Cómo lo gestionas? ¿Qué aprendes? Pues ahí pasé por dos fases de liderazgo. El liderazgo cuando yo estaba en el restaurante y estaba en la operativa diaria, ese liderazgo es un liderazgo mucho más sencillo, porque es un liderazgo normalmente de ejemplo. Cuando a ti te ven todos los días que estás impulsando, que estás sacando el negocio hacia adelante, que eres el primero que se remanga y el primero que está ahí en la apertura, en el cierre, que te sigan es muy fácil, porque la gente lo ve con sus propios ojos y entienden el valor que estás aportando. Entonces ahí yo no pensaba tanto en el liderazgo, simplemente estaba ahí, trabajaba como el que más y el equipo me seguía. La segunda parte, cuando ya evolucionó un poco más el negocio, me pude salir de la operativa diaria y yo no estaba operando en el restaurante en el día a día, es cuando descubrí lo del liderazgo por primera vez, que es cuando tienes que hacer, oye, que los trabajadores que están contigo y no están en el día a día contigo, que entiendan el valor que aportas para que sigas siendo ejemplo, que sigan que tú estás velando por el negocio, por intentar hacer crecerlo, por intentar conseguir mejores negociaciones, estar buscando nuevas ubicaciones, estar buscando campañas de promoción, traer negocio, todo eso que al final, transmitirlo al equipo, que para mí era una tarea compleja, y luego que ese equipo que tú tengas, al final que lo conozcas como la palma de tu mano, que oye, y que de verdad te interese genuinamente por ello, que de verdad el cocinero que tiene ahí te preocupe, ¿sabes? Cómo está su familia, cómo están sus hijos, oye, cuándo se va a ir de viaje, qué es lo que le interesa. Con tus camareros lo mismo, oye, cada uno cómo es, que no te desentiendas al final. Y como éramos un equipo pequeño y solamente con una ubicación, eso era fácil. Y entonces, pues bueno, creo que esa era la clave. Comunicar qué es lo que yo hacía, aportaba valor aunque no estuviese en el día a día, y de verdad cuidar a los trabajadores de una forma genuina y auténtica. Además que es un detalle que en hostelería no siempre se encuentra, por desgracia. Y yo, o sea, recuerdo cuando íbamos allí que había muy buen rollo y la gente, o sea, en tu equipo se veían muchas sonrisas, que eso es una cosa que creo que no han enseñado a los dos en EDEM, que se tiende a medir a veces el éxito de un negocio por la sonrisa de los trabajadores.